Vengo buscándote, Señor, sé que puedo encontrarte aquí. No puedo estar lejos de ti. Lo he vivido y no lo quiero así. No, no, no. Vengo buscándote, Señor, sé que puedo encontrarte aquí. No puedo estar lejos de ti. Lo he vivido y no lo quiero así. Llévame a donde estás tú. Quiero vivir contigo, mi Jesús. Sé que voy a estar mejor ahí. Tu presencia es el mejor lugar. Llévame a donde estás tú. Y quiero vivir contigo, mi Jesús. Sé que voy a estar mejor ahí. Tu presencia es el mejor lugar. Llévame a donde estás tú. Y quiero vivir contigo, mi Jesús. Sé que voy a estar mejor ahí. Tu presencia es el mejor lugar. Vengo buscándote, Señor. Vengo buscándote, Señor, sé que puedo encontrarte aquí. No puedo estar lejos de ti. Lo he vivido y no lo quiero así. No, no, no. Vengo buscándote, Señor, sé que puedo encontrarte aquí. No puedo estar lejos de ti. Lo he vivido y no lo quiero así. Llévame a donde estás tú. Y quiero vivir contigo, mi Jesús. Sé que voy a estar mejor ahí. Tu presencia es el mejor lugar.
presencia es el mejor lugar. Llévame a donde estás tú, y quiero vivir contigo, mi Jesús. Sé que voy a estar mejor ahí. Tu presencia es el mejor lugar. Vengo buscándote, Señor. Buenos días, hermanos. Un domingo más del estudio de la palabra de Dios. Vamos a dar inicio al 11º estudio bíblico. Fíjense lo que las escrituras dicen acerca de sí misma. Qué bueno que nos acompañan un domingo más de la palabra de Dios. Vamos a dar inicio a este estudio previo. Vamos a ponernos en las manos de Dios para que Él sea quien dirija este estudio bíblico, ¿verdad? Bien, entonces procedemos de la siguiente manera. Señor, te damos gracias por lo bueno que has sido con nosotros a lo largo de toda la semana, de todo el mes, de todo el año, de toda la vida, que sin darnos cuenta tú eres bueno, tú eres misericordioso con todos y cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, perdón, que perdones todas nuestras maldades, nuestras iniquidades, todo nuestro pecado, que de manera voluntaria o involuntariamente hacemos. Pero a través de la lectura de tu palabra, sabemos y comprendemos y aprendemos cada día más de ti, que debemos evitar toda la maldad y todo el pecado de nuestra vida y tratar de vivir en santidad. Te pedimos, Señor, que tú suples la necesidad, todas las necesidades, pero sobre todo las espirituales de todos nuestros hermanos, de todos los que nos escuchan, para un día dedicarnos 100% para tu honra y para tu gloria. Te pedimos que nos des sabiduría, que nos aumentes la fe, que nos des entendimiento, conocimiento para poder aprender tu palabra, y que seas tú quien dirige este estudio bíblico, que sean tus palabras y no mis palabras, que podamos aprender y poder ponerlo por obra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Hermano, entonces, hoy, 9 de agosto del 2020, damos inicio. Como todo estudio bíblico, hay que revisar las tareas. Ahí están, ya las tienen en su pantalla. Ya sabemos que es Juan 5:39 de memoria, Romanos 10:17. Es interesante ver cómo a lo largo del estudio bíblico estos versículos que se pide, que se solicitan y que se dejan de tarea para aprenderlos de memoria, cómo van embonando uno tras otro y vamos entendiendo, ahora entiendo por qué, ¿verdad? Porque si los aprendemos de memoria, cuando estamos viendo un tema, rápidamente lo relacionamos. Ya sé por qué me dijeron escudriñar las escrituras. Ya me dijeron por qué el oír es con fe. Y así no todo embona como un eslabón, uno tras otro, ¿verdad? La otra tarea era Hechos 4:12. La tarea 4 y 5 era Juan 20:31 y 2 de Timoteo 3:16. Si se fijan, son 5 tareas. 5 tareas a aprenderse de memoria estos 5 versículos, ¿no? Más adelante vamos a dejar otras tareas, pero ahí vamos a dejar el tema de las tareas. Y vamos a dar inicio, ahora sí, con el tema muy interesante como todos. La semana pasada terminamos con el tema no debemos distorsionar el mensaje de la Biblia. Hoy vamos a iniciar con la ignorancia de la palabra es fuente del error. Fíjense bien,
La ignorancia de la palabra es fuente del error. Ignorar la palabra de Dios nos va a causar error en nuestra propia vida. Esto lo encontramos en Mateo 22, versículo 23. De ahí nos brincamos al 29 y luego nos brincamos al 31 y 32. Aquí es una parte cuando Jesús habla con los saduceos. Vamos a dar lectura. Dice así: aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Ojo, ¿no? Erráis, error, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Pero, ahora sí, vamos viendo, dice Jesús, respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: si yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Fíjense cómo en esta parte de la Biblia Jesús está hablando con los saduceos. Ellos, de hecho, este tema ya lo habíamos tocado para dar otro tema, ¿verdad? Pero lo volvemos a retomar para darle otra aplicación, otra enseñanza. Ellos, como lo vimos en las otras clases, no creían en la resurrección, ¿sí? Ignoraban lo establecido en la palabra, lo ya establecido en la palabra de Dios. Cuando Jesús aclaró en ese momento las dudas, aprovechó el mismo momento, pero para confrontarlo respecto a su ignorancia, ¿sí? Y su propia ignorancia los conducía al error. Entonces, pudiéramos pensar que la ignorancia de los saduceos era muy tonta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tal vez ahorita nosotros nos vemos, es tan claro aquí. ¿Cómo es posible que ellos no entendieran esa parte de las escrituras, no? Pudiera ser, ¿no? Y que digamos, es tan claro, ¿no? Pero desgraciadamente sigue pasando lo mismo. Pleno siglo XXI, lo mismo. ¿Por qué? Fíjense bien. Una forma de ignorar las escrituras es que las leamos, pero no escudriñemos, ¿sí? El leer no necesariamente nos va a traer el conocimiento que debemos obtener de las escrituras. Debemos escudriñar las escrituras para realmente obtener, ¿sí?, la enseñanza que Dios nos plasma en su palabra y que quiere que nosotros tengamos en nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, si las leemos pero no las escudriñamos, estaremos pasando por el mismo error que los saduceos, que las estudiaban pero no las escudriñaban, las leían pero no las escudriñaban, por decir así, ¿verdad? Entonces hay que pedirle a Dios que nos dé sabiduría y que nos ayude a entender las escrituras. Entonces voy a volver a repetir lo mismo. Una forma de ignorar las escrituras es que las leamos, pero que no las escudriñemos. Por lo tanto, estaremos propensos al error, al pensar que al leer las escrituras ya lo sabemos. Y claro que no. Entonces, si hacemos esto, va a ser una forma de poner en práctica la verdad y no el error. Es decir, si yo leo y me quedo ahí, voy a poner en práctica el error. Pero si yo leo y escudriño, voy a poner en práctica la verdad que está en la palabra de Dios. Vamos a seguir con el mismo tema, pero con otros versículos diferentes, ¿verdad? Pero previo a eso voy a ampliar respecto a los saduceos actuales. ¿Por qué? Porque actualmente siguen viviendo y existiendo saduceos modernos. ¿Quiénes son ellos? Aquellos que practican el error por ignorancia de las escrituras. ¿Y cuáles son? ¿Cuáles son aquellos saduceos modernos, ¿no?, que tenemos actualmente? Fíjense bien.
voy a poner una lista corta, ¿no? Como a manera de ejemplo. Son aquellos que a pesar de leer las escrituras, ¿sí?, no creen en Jesús. Hay personas, ¿sí?, religiones, cristianos, o bueno, yo lo llamo, pudiéramos llamarlo pseudo cristianos, ¿sí?, por ejemplo, o que no creen en Jesús, que lo ven como ven a Jesús como de manera superficial, ¿sí?, siendo que la Biblia es cristocéntrica, ¿verdad? Algunos no creen en Jesús, creen en pseudo dioses como Buda, por ejemplo, u otros más, ¿verdad? Otro saduceo moderno, acuérdense, aquellos que practican el error por ignorancia de las escrituras. Número 2, aquellos que creen en Jesús, pero hasta cierto límite. Dicen, yo creo en la Biblia, pero espérate, en esto sí y en esto no, ¿ah? Por ejemplo, otro ejemplo, solo creen en Jesús o que Jesús es bueno y que Jesús es puro amor, pero no lo conocen como el poderoso Salvador que vino a la tierra a denunciar el pecado y a su vez a morir en la cruz por todos nuestros pecados, ¿verdad? O sea, los pecados de todos los seres humanos, y que luego resucitó el tercer día con gran poder. No saben esa parte de las escrituras. Esos son los los saduceos. Se parecen a la palabra. Número 3, saduceos modernos. Aquellos que no creen en la presencia del Espíritu Santo. Hay sectas, religiones, personas que leen las escrituras, pero al Espíritu Santo lo consideran nada más como una fuerza superior, como una fuerza de apoyo. Y no, nada que ver eso. Escudriñemos las escrituras y aprendamos qué es el Espíritu Santo, quién es el Espíritu Santo. Es la única forma de saberlo. Punto número 5. ¿Quiénes son los saduceos modernos? Aquellos que no creen en el infierno. Hay sectas que no creen en el infierno o lo maquillan de tal forma, lo presentan como si no fuese tan malo, como si sí existe, sí pero no, sí existe pero el infierno es esto, te dicen. El infierno es como el sepulcro donde están las personas. Y así, el infierno está en la tierra y muchas barbaridades, ¿verdad? Entonces hay personas, saduceos modernos, que no creen en el infierno, ¿no? Fíjense, otros dicen, Dios es tan bueno que jamás va a mandar a una persona al infierno, pero se olvidan que Dios no solo es un Dios de amor, también es un Dios de justicia y la aplicará en el día final, en el juicio final. Punto número 6. Aquellos que no creen que puedan ser salvos solamente por creer en Jesús mediante la fe, ¿sí? Sí, suena un poquito extraño, pero así es. Hay gente que quiere hacer algo más que creer, que arrepentirse de sus pecados, ¿sí? Algo más para sentirse salvos, siendo que a lo largo de todas las escrituras dice, cree, arrepiéntete de tus pecados y serás salvo, nada más. Hay mucha gente que eso les parece tan sencillo, tan demasiado fácil, ¿sí?, que creen que necesitan algo más para poder, ¿sí?, tener o obtener el beneficio de la salvación. Creen que de alguna manera, fíjense bien, creen que de alguna manera tienen que sacrificarse, ¿sí?, ellos, como realizar obras para obtener la salvación. La obra ya está hecha por Jesucristo en la cruz, ya está, ya fue hecha.
Ninguna obra humana puede salvarnos, ni siquiera acercarnos a la salvación. Para nada. Es un completo y grave error. Y cuando platicas con ellos, dicen, oye, pues yo pienso igual que tú. Yo pienso exactamente igual que tú. Pienso que somos salvos por gracia. Que tenemos una salvación inmerecida. Sí, así te lo plantean. Que piensan igual que tú, ¿no? Pero te condenan por obras. ¿Sí? Te dicen, somos salvos por gracia, pero te condenan por las obras. Y hay muchos ejemplos. Fíjate bien, el creer te lleva a un arrepentimiento de pecados. ¿Sí? Ese arrepentimiento de pecados te lleva a dar frutos dignos de arrepentimiento. Ok, fíjate bien. Los que somos salvos, no realizamos obras para ser salvos, sino que soy salvo, ¿sí? Sino porque soy salvo, realizo obras. Repito, no realizo obras para ser salvo, sino porque soy salvo, realizo obras. Tampoco realizo obras para mantener mi salvación. La salvación es por gracia. Espero haya quedado completamente claro, porque eso es vital, eso es importante creerlo. Por eso debemos escudriñar la palabra para entender qué es lo que verdaderamente Dios nos quiere decir a través de ella. Somos salvos por gracia mediante la fe en Jesucristo. Punto número 7. ¿quiénes son los saduceos modernos? Aquellos que niegan la palabra de Dios con sus labios. Es decir, solo creen en una parte de la Biblia. Dicen, esto sí, esta parte de la Biblia sí, pero esto no. Esto sí y esto no. Según me convenga, según yo creo que debe de ser. No, es que la cosa es lo que dice y lo que se establece en la palabra de Dios, en su escritura, en la Biblia. No en lo que yo creo o lo que yo pienso, sino en lo que está ahí. 8. Aquellos que niegan la palabra de Dios con sus vidas. Fíjense, muchas veces venimos a ser saduceos modernos negando la palabra de Dios con nuestras propias vidas. ¿Cómo? Creen en Jesús, pero no lo obedecen. Acuérdense, clásico. Una cosa es creer, otra cosa es creerle. Una cosa es convencido y otra cosa es convertido. Una cosa es le creo y otra cosa le obedezco, ¿verdad? Punto número 9. Saduceos modernos. Aquellos que no creen en la segunda venida. ¿Sí? Hay gente que dice, no, ya Dios no va a venir. Piensan que el fin de todo termina en la sepultura. No, va a haber una segunda venida de Jesús en las nubes. Y como dice la Biblia, todo ojo le verá. Ahora te pregunto, a ti que me estás escuchando, ¿eres un saduceo moderno con base a lo que escuchaste? ¿Con base a los 9 puntos que di y al tema que di también? Fíjate bien, en este estudio vimos claramente que la ignorancia de las Escrituras nos conduce al error, sin lugar a dudas. Te vuelvo a repetir lo mismo que acabo de decir. Vimos claramente en este estudio, ¿cuánto tiempo tenemos? En estos 20 minutos que tenemos, que la ignorancia de las Escrituras nos conduce al error, sin lugar a dudas. Aclarando que la ignorancia no es solo por no leer las Escrituras, también lo es por no interpretarlas correctamente. ¿Sí? ¿Qué? Por no interpretar correctamente las Escrituras. ¿Cómo? Por no escudriñarlas. ¿Sí? Hay que utilizar lo que en las clases que llevábamos con el hermano Iván Rudametkin, la hermenéutica, la exégesis, todas esas palabras
Tal vez las escuchemos raras, son necesarias si realmente queremos aprender lo que dice la Biblia. Y no leer. El leer es nada más de manera superficial, pero si realmente queremos saber qué nos dice Dios, hay que profundizar escudriñando su palabra. Yo estoy seguro que a nadie le gusta estar parado, ¿sí?, en una mentira. A nadie le gusta estar proclamando mentiras, hablando mentiras, con sus excepciones. Hay gente que sí, ¿no? Pero bueno, espero y todos los que estamos escuchando, no, ¿verdad? A nadie le gusta estar equivocado. Nos gusta tener y creer, ¿sí?, en la verdad y hablar en consecuencia y hablar verdad. Si es así, entonces lee la Biblia. Aliméntate de la verdad. Cree en Jesús como tu Salvador. Arrepiéntete de tus pecados. Pídele perdón a Dios por tus pecados. Bautízate. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Alaba a Dios. Vive en santidad, como habíamos comentado, 24/7. Tenemos que vivir en santidad 24/7. 24 horas, las 24 horas, los 7 días de la semana. Estamos viendo el punto. La ignorancia de la palabra es fuente del error, ¿sí?, como los saduceos que ignoraban. Vamos a continuar con el mismo punto. Pero ahora nos vamos a basar en Hechos, capítulo 13, del versículo 27 al 30. Dice así: porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Fíjense lo que está subrayado ahí. No conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. 30. Mas Dios le levantó de los muertos. Ojo, fíjense bien qué error tan grande, tan grave cometieron los judíos, el pueblo de Dios. Gravísimo error para ellos, para su vida. ¿Y por qué lo cometieron? Por no conocer las escrituras de una manera clara, porque simplemente la leían de manera superficial, ¿sí? O eran saduceos o eran fariseos. Saduceos porque le quitaban y fariseos porque le agregaban, pero no de una manera correcta la entendían. Ellos, fíjense, los mismos judíos, el pueblo escogido de Dios, mataron a Jesús, al Hijo de Dios. Entonces nosotros, al igual que los judíos, si no leemos la Biblia, o si la leemos pero de manera superficial y no escudriñamos, ¿sí?, la escritura, vamos como ellos a cometer muchos errores. Fíjense el error garrafal que cometieron ellos. No cometamos y no seamos como ellos y no vayamos a cometer el mismo error, ¿sí? El sabio no escarmienta, el sabio escarmienta en cabeza ajena. Hay que escarmentar de lo que ellos hicieron, lo que ellos vivieron. Vivimos en otros tiempos. Hay que aprender de los errores de los demás. Fíjense. Terminamos con que si no escudriñamos las escrituras, vamos a cometer muchos errores. A tal grado que vas a engañarte a ti mismo pensando que estás obedeciendo a Dios. Si tú lees la Biblia de manera superficial, pero no la estás entendiendo, vas a obedecer a Dios,
pero de manera superficial, nada más. Porque en realidad no lo estás haciendo, ¿sí? Estás obedeciendo a Dios, pero de una manera equivocada, de una manera errónea, de una manera que Dios no te está pidiendo que sea así. Por eso es importante escudriñar la palabra de Dios. Qué frustrante hacer eso, ¿sí? No vivamos en el error. Hay que pararnos en la Biblia, en la verdad de su palabra. Consecuentemente con esto, fíjate bien, el siguiente tema. Los malos tropiezan en su palabra. Los malos tropiezan en su palabra. ¿Dónde le encontramos esto? En 1 de Pedro, capítulo 2, del versículo 6 al 8. Dice así: por lo cual también contiene la escritura, ojo, contiene la escritura, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, fíjense, para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra, ojo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Roca, no más piedra, roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes. Si tú tropiezas en la palabra, tú vas a ser desobediente, a lo cual fueron también destinados. Ojo, el título es Los malos tropiezan en la palabra. Quiero dar otro versículo para darle explicación de lo que acabamos de leer. 1 de Corintios capítulo 1, versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Fíjate cómo el predicar, ¿sí?, la palabra de Dios, para algunos va a ser tropezadero y para los otros va a ser locura. Entonces podemos ver a Cristo como la piedra angular, como la base de nuestra cimentación espiritual, como la base de nuestra fe. Lo podemos ver así, que es lo correcto. O podemos ver a Cristo como una piedra de tropiezo, como algo que estorba a mi vida, como algo que va en contra de mis principios, o como algo de lo que yo creo que es y debe ser. Orgullo, ¿sí? Ojo, el que creyere en él no será avergonzado. Lo acabamos de leer. El que creyere en él no será avergonzado. Mas el que no creyere, la misma palabra de Dios le será por tropiezo, le será por un espejo diciendo: mira, te tenías que haber reflejado aquí, pero no te reflejaste. Ahora, ¿por qué? Porque, repito, el que creyere en él no será avergonzado, mas el que no creyere, la misma palabra de Dios le será por tropiezo. ¿Por qué? Porque son personas de duro corazón, ¿sí?, necias, orgullosas, que no quieren aceptar la palabra de Dios y rechazan a Jesús como su Salvador, como su único Salvador. Eso pasa. Acabamos de ver, los malos tropiezan en su palabra. Ahora vamos a ver, los malos no obedecen su palabra. Esto lo encontramos en Salmo 119, 158. Dice así: veía a los prevaricadores y me disgustaba porque no guardaban tus palabras. Sí, me disgustaba porque no guardaba tus palabras. Acabamos de leer ahorita que veía a los prevaricadores. Pero ¿qué es esa palabra, no?
es una persona que pervierte o que incita a alguien a faltar a las obligaciones, ¿sí? O a lo que, por decir así, aplicado en lo que estamos enseñando, es aquellos que te incitan, ¿sí? O que te pervierten a no obedecer lo que está en las escrituras, ¿sí? Entonces, volvemos, ya definida la palabra, lo vuelvo a leer. Veía a los prevaricadores y me disgustaba porque no guardaban tus palabras. Entonces, con esto que estamos viendo, vemos cómo los malos, o sea, los que no obedecen, no solo no obedecen la palabra, sino que además incitan a otros, ¿sí?, a no creer en la palabra de Dios. O sea, no se conforman porque yo no creo, sino que empiezan a irradiar que no debes de creer en la palabra de Dios, ¿sí? Esos son los prevaricadores. ¿Conoces algunos? Vamos al siguiente tema. Punto. Ok. ¿Cómo vamos con el tiempo más? Tenemos bastante tiempo. Bien, bien. Fíjense bien. Tema. Debemos usar la Biblia para combatir las tentaciones. Les comentaba, el aprenderse de memoria los versículos nos va a ayudar, aunque no lo crean, nos va a ayudar a combatir la tentación, ¿sí? Imagínense cuando Jesús fue tentado en el desierto, que dijera, ay, es que no me acuerdo de ese versículo. No, claro que no, la sabía a la perfección, ¿sí? Era el autor divino, imagínense. Fíjense bien. Dice así en Mateo capítulo 4 del versículo 3 al 4. Dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está. Este versículo lo hemos leído mucho en este estudio bíblico. Fíjense cómo trae diferentes enseñanzas. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Enseñanza. Jesús usó la Biblia para defenderse de las tentaciones de Satanás. Fíjense bien cómo usó la palabra de Dios para, digamos, defenderse de las tentaciones que Satanás le estaba imponiendo, o más bien poniendo en su humanidad. Jesús se pudo defender de la tentación que Satanás le ponía porque conocía las escrituras y las obedecía. Por eso pudo. En el momento que Jesús, esto se me hace, bueno, todo es bien interesante, ¿no? Pero lo digo de manera de que me pongan más atención. En el momento que Jesús fue tentado, estaba actuando el 100 o al 100% su naturaleza humana de Jesús. Cuando él, en el momento que él fue tentado, a fin de experimentar plenamente una tentación en su humanidad, ¿sí? Entonces, Dios sabe lo que nosotros sentimos cuando somos tentados. Y no solo por ser Dios, no, o sea, sin siquiera, ¿sí?, haber Jesús, por decir así, el haber, digamos, experimentado esa sensación, ¿sí?, ese acto, por ser Dios ya lo sabía, ¿okay? Entonces, Dios sabe lo que sentimos cuando somos tentados, y no solo, ¿sí?, por ser Dios, sino porque toda la humanidad de Jesús, ¿sí?, la padeció también estando aquí en la tierra. Es algo así como cuando nosotros decimos, lo vivió en carne propia. Era importante que quedara registrado, ¿sí?, en la Biblia, en las Escrituras, que él, o sea, era importante que quedara que él conocía, con lo que acabamos de leer, que él conocía las Escrituras, que él obedecía las Escrituras, que él podía superar, pasar las tentaciones, que él podía
y que él triunfaría, ¿sí?, sobre Satanás. Era importante que quedara. ¿Qué tan importante es todo eso, no? Por otra parte, la Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Esa es una frase que siempre todo cristiano la sabemos, ¿verdad? Entonces, si ya sabemos que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, por lo que pudiera tentarte y hablarte de diversas formas, ¿sí?, incluyéndome a mí. Y nos puede decir, a manera de enseñanza, te lo digo, te diría, si eres hijo de Dios, haz esto, dile aquello, ve para allá, un ratito nada más, eso va a ser un ratito, no te preocupes, una sola vez, es más, una última vez, ¿sí? Dile a Dios ese pecado, ¿sí? Va a ser la última vez, no, la última vez es ahorita ya, ¿sí? No va a ser ese día que Satanás quiere, va a ser ya. Porque Cristo, sí, a través de su palabra nos habla y nos dice que ya, que abominemos. Cristo abomina el pecado y debe ser nuestro mismo sentir. Debemos de apartarnos del pecado, debemos de vivir en santidad. Entonces Satanás nos tienta de diferentes maneras. Te va a decir, nadie se va a dar cuenta, no te preocupes, estás en lo oscurito, ¿sí? Tú lo necesitas, no te preocupes, tú lo ocupas. No es tan importante, no es importante, no te preocupes. Es más, no está el mal, no está el malo. No está el malo como lo dice el hermano, como lo dice la Biblia. No está el malo como lo dice el pastor. No te creas. Es más, otros lo hacen. Si ellos lo hacen, ¿por qué tú no? Son los pensamientos que de alguna manera te pueden hacer pecar. Es una tentación, ¿verdad? Si otros lo hacen, ¿por qué tú no, verdad? Es más, es normal, todo el mundo lo hace. ¿Por qué tú no lo vas a hacer? ¿Qué diferencia hay? Hay mucha, sí, hay mucha. Sí. Somos una nueva criatura, por eso hay mucha diferencia. Entonces, Satanás de alguna manera minimiza el pecado para que pequemos. Te repito, Satanás minimiza el pecado, te lo hace ver así de chiquito, desprecia el pecado, ¿sí?, para que peques, para que no te sientas tan mal. Pero como hijos de Dios nos sentimos mal, ¿sí? Hay que pedir perdón a Dios por todos los pecados que hemos cometido. Continuando con lo mismo y en relación a lo que acabo de decir, Satanás siempre te va a poner interrogantes en tu vida acerca de lo que Dios ha dicho y ha establecido en su palabra. Siempre te va a poner interrogantes. ¿Qué le pasó a Eva en el jardín del Edén? ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó estando Satanás y Eva en el jardín? ¿Qué le pasó? Satanás le introdujo dudas, ¿sí?, a Eva de la palabra de Dios. Entonces, fíjate bien, ojo, mucho ojo. Satanás sigue trabajando igualito, de la misma manera que lo hizo con Eva, de la misma manera que lo ha hecho a lo largo de toda la Biblia, ¿sí? Sigue trabajando igualito, desde hace siglos y siglos y siglos, igualito. Te meterá dudas para que no obedezcas a la palabra de Dios. Te meterá muchas dudas que serán tentaciones en tu vida, en mi vida, la vida de todos. Ahora, ¿y por qué Satanás sigue con rudimentos tan antiguos, con estrategias, con forma? ¿Por qué lo sigue haciendo de la misma manera? Te preguntarás. Y es tan sencilla la respuesta, tan lógica, tan obvia, de sentido común. Mira los resultados, fíjate. ¿Por qué sigue haciéndolo Satanás de esa misma manera tan sencilla? ¿Sí? Porque le sigue funcionando, le pega, ¿sí? Le sigue funcionando para sus propósitos que él tiene. Porque la gente sigue pecando, sigue cayendo, sigue escuchando la voz de él. Y la voz de él es: no leas la Biblia,
No escudriñe las escrituras. No le des valor, no le des valor. Escuchamos su voz. Tú no tienes tiempo. Tú tienes muchas cosas que hacer. Tú estás ocupado. Tú ocupas dinero. ¿Sí? Si tú no tienes dinero, si tú no tienes trabajo, o sea, ¿cómo vas a comer? Olvídate, concéntrate en esto. ¿Sí? Bueno, regreso a la pregunta. ¿Por qué Satanás sigue haciendo lo mismo por siglos y de la misma manera? ¿Sí? Te repito, porque le sigue funcionando, porque seguimos cayendo, porque seguimos pecando. ¿Para qué cambiar de estrategia cuando va ganando? ¿Para qué? ¿Para qué cambiar de estrategia cuando va saliendo victorioso? Engañando a la gente, o digamos, orillándola al pecado, a que tú cedas a la tentación. ¿Para qué? Te pregunto, si tú estuvieras en una guerra, ¿sí? Tú fueras el general y estuvieses ganando la guerra con la estrategia que tú propusiste, ¿la cambiarías? Yo te digo que no la cambiarías. Seguirías porque esa te conduce a la victoria. Pues eso mismo está haciendo Satanás. Sigue con lo mismo. No cambia. ¿Sí? No cambia la estrategia porque le funciona en nuestra humanidad. Entonces le funciona porque nosotros no tenemos a Dios en nuestro corazón, porque no tenemos las escrituras, porque no las vivimos, porque no escudriñamos. ¿Sí? Hay que ser obedientes, hay que erradicar nuestro orgullo, ¿sí? De nuestro corazón. Recuerdo, por ejemplo, con todo esto, fíjense, ¿por qué Satanás no cambia la estrategia? Fíjense, nosotros debemos ser, si estamos haciendo las cosas correctamente, no debemos cambiar la estrategia también. Recuerdo, por ejemplo, lo que dice el pastor de la iglesia, Espiridión Solís. Dice, en la iglesia me critican y me dicen, pastor, ¿hasta cuándo va a dejar hablar siempre de lo mismo? Tengo 2, 3, 5, 10, 15 años aquí y usted sigue hablando de lo mismo desde el primer día que puse los pies aquí en la iglesia, usted siempre habla de lo mismo. ¿Sí? ¿Y qué es lo mismo? Que siempre habla del amor entre la pareja, en el matrimonio, del amor en la familia, siempre está hablando de lo mismo, le dicen. Entonces, el pastor nos platica y nos dice, ¿y qué les contesta? Lo voy a dejar de hacer, ¿sí? Hasta que ustedes amen verdaderamente a sus parejas, hasta que ustedes verdaderamente amen a su familia. Ese día les voy a cambiar el tema, pero siempre lo voy a usar. Y honestamente, pues ha sido muy... considero he sido bendecido con todo eso desde el primer día que puse el pie en esa iglesia Bautista La Nueva Ensenada. Ha sido de bendición para mi vida, para mi matrimonio, para mi familia, y espero que todo esto sea de bendición para todas las personas que nos rodean, cada uno de nosotros. Entonces, fíjense bien, estamos hablando de la tentación, de la estrategia de Satanás, ¿no? De cómo tienta, de los pensamientos que en cierta forma nos quiere distorsionar el pensamiento, ¿no? La tentación, ¿sí? No es mala. Ceder a la tentación es lo malo, porque cuando tú cedes a la tentación, eso se convierte en pecado. Al ceder a la tentación, le fallamos a Dios y nos volvemos soberbios y autoindependientes. Al confiar en nosotros mismos, dejamos de requerir la ayuda de Dios. Fíjense la siguiente frase. Dice, cualquier cosa que te impida hacer la voluntad de Dios debe ser vista como una tentación. Eso lo dijo John Owen. Cualquier cosa que te impida hacer la voluntad de Dios debe ser vista como una tentación. ¿Verdad? ¿Cómo vamos con el tiempo? Vamos bien todavía. Vamos a... sí.
Está un poquito largo este tema, así que lo vamos a dejar hasta ahí. ¿Sí? El siguiente tema, como todos, está muy, muy interesante. ¿Sí? El siguiente tema, acabamos de ver, debemos usar la Biblia para combatir las tentaciones. El siguiente tema va a ser, la palabra de Dios debe ser enseñada a los niños. ¿Sí? Entonces, hermanos, pues gracias por ver el presente estudio bíblico. Espero que sea de bendición para sus vidas, porque lo ha sido para mi vida, y confío y tengo fe en Dios en que va a ser de bendición para sus vidas. Abramos la Biblia, leamos, escudriñemos, conversemos, que nuestro diario vivir sea la lectura de las Escrituras. Previo a despedirme, me voy a despedir con una oración para que Dios bendiga el presente estudio bíblico. Señor, te damos gracias por el estudio bíblico que tú nos das, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ponerlo por obra y que no solo quede en conocimiento, en aprendizaje, sino en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Te pedimos que nos ayudes en todas nuestras necesidades, que ayudes a todos los hermanos que tienen alguna enfermedad, que están en recuperación o que están entrando en alguna enfermedad, que tú los ayudes, que tú los protejas, que les dé salud de acuerdo y conforme a tu voluntad. Te pedimos, Señor, que nos aumentes la fe. Sabemos que cada día necesitamos de ti, ayúdanos a entender, a comprender tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Y hermanos, gracias por acompañarnos a todos. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere.